Bienvenidos a Umbralba Podcast. Somos Bria y Aura. Hoy cruzaremos el umbral hacia algo muy famoso en el mundo paranormal, la Ouija. Antes de empezar, deciros que tenemos nuestra página web en construcción y os avisaremos cuando esté lista. Además, al final del vídeo os daremos la primera pista de lo que nos gustaría hacer al llegar a los 50 suscriptores. Sin más que decir, cruzamos el umbral. Y aquí es donde vamos a ver los orígenes de la Ouija. ¿A qué lo sabes, Bria? Me sé los orígenes de cuando se creó la patente de la Ouija en sí, pero sin embargo los orígenes, no. A ver, en las culturas antiguas, ¿vale? Pues como Mesopotamia y Egipto, pues los muertos podían influir en los vivos. Se hacían rituales, sueños inducidos y consultas simbólicas. No se hablaba directamente con los muertos, sino que se interpretaba su voluntad. Y da igual que en Grecia, ¿vale? Consultaban pues a los oráculos, cosas sobre los muertos, palabras susurradas, objetos que se movían, interpretación de señales ambiguas. Todo eso es lo que utilizaban. Pero también en China, ¿vale? Se conoció como Fuji, ¿vale? O escritura con planchet. O sea que es un objeto de madera sostenido por dos personas que trazaba caracteres. ¿Te suena de algo, Bria? De la Ouija. De la Ouija suena a cómo es la Ouija exactamente. Así es, así es. Y yo creo que antes habías dicho algo que era sobre lo de la patente o así, ¿no? Sobre la Ouija. Sí. En lo que es el nombre Ouija y lo que conocemos actualmente como el tablero de la Ouija, tengo entendido que todo empezó a partir de los años 1848, más o menos. Todo sucedió en el norte de los Estados Unidos, ¿vale? En una época pues donde había nuevas ideas sociales, científicas, religiosas, y para entrar un poquito más en contexto, los Estados Unidos era un país muy religioso en el sentido de que había muchísima diversidad religiosa. Habían muchísimas denominaciones cristianas, habían muchísimos movimientos diferentes. No había algo físico y podías cambiar cuando quisieras y como quisieras. Todo esto nació de una necesidad. ¿Sabes qué necesidad es, Aura? A ver, yo creo que eran las necesidades de hablar con las personas fallecidas, es decir, como cuando pierdes un familiar, ¿no? Que dices, ostras, quiero saber dónde ha ido o si hay algo en el más allá. Yo creo que todas esas preguntas, me imagino, ¿eh? Básicamente esa era la necesidad. En aquella época, aunque estaba el espiritismo, pues la gente estaba obsesionadísima con hablar con los muertos y por eso, pues, se gastaban las sesiones de espiritismo que se practicaban en casas y todo. Sin embargo, había un problema. Los métodos eran lentísimos. Había que esperar a que el espíritu diera golpes en la pared o mover mesas pesadas, ¿sabes? Sí, sí, yo he oído, ¿vale? Lo de, ejemplo, pues un golpe que era así, o dos que eran no, hacían cosas así, ¿no? Para hacerlo. Eso era, creo que en la mesa, había una mesa también, que había un abecedario, no sé, creo que utilizaban sus métodos. Sí, también, por ejemplo, cuando la medium o el medium o quien sea decía el abecedario A, B, C, D y cuando sonaba el golpe en la letra, pues era esa letra. Muchísimas maneras de hacer estas sesiones de espiritismo. Sin embargo, eran lentas, no era algo tan práctico. Entonces, los espiritistas empezaron a usar los tableros caseros con letras. Como habías dicho tú, las planchetes eran. Sí, así es. Y pues lo utilizaban para que las comunicaciones fueran muchísimo más fluidas. Sin embargo, no he mencionado aún que se utilice la Ouija en estas sesiones de espiritismo.
Se patentó años después. ¿Sabes en qué año fue, Aura? Sí, se hizo en el año 1890. Es Elijah Bond patenta una tabla con letras, números y sí o no. Y añade una planchette con ruedas para que se deslice suavemente. Pero fue William Fuld el que comercializó, popularizó y convirtió a la Ouija en un producto doméstico o de entretenimiento. ¿No es así? Sí, es así. Básicamente la empaquetaron como si fuera un juguete, para que se vendiera como si fuera el Monopoly, por así decirlo. Sin embargo, ahora quedaros con el nombre de William Fuld porque es importante para más adelante, porque os explicaré una cosa curiosa que sucedió con él. Como estábamos diciendo, se vendió simplemente como un juguete, como un juego de mesa, algo de diversión. Porque los creadores en ningún momento, oficialmente, dijeron que el tablero podía invocar espíritus de energía negativa. Simplemente se vendió como algo súper bonito. Que puede que la intención en un principio sea esa, ¿sabes? Los anuncios de los creadores fueron muy simples. Contesta preguntas sobre el pasado, presente y futuro y con una precisión asombrosa. Une lo conocido con lo desconocido. Así fue tal cual como lo explicaron. Siendo esa la descripción, las familias lo usaron como una curiosidad o diversión para las fiestas y los espiritistas lo usaron como herramienta profesional para sus sesiones. Tenemos en cuenta que puede ser algo fácil para ellos, en ningún momento vieron la maldad detrás de todo eso. Y ahora vamos a contaros unos datos extras. Se dice que la Oficina de Patentes de Estados Unidos tuvo que probar la Ouija para saber que funcionaba antes de poder registrarla para poder venderla. Y luego algo que creo que todo el mundo sabe y es más o menos lo que quiere decir Ouija, ¿no? Sabemos que si dividimos el nombre Ouija tenemos dos palabras, una en francés y otra en alemán, y ambas significan sí. Pues existe una leyenda urbana que muy extendida, ¿vale? Y es que la cuñada de Elijah Bond, llamada Helen Peters, ¿vale? Que era considerada una medium fuerte, ¿vale? Llevaba un relicario con una foto de una famosa escritora y activista de la época llamada Ouida, seudónimo de María Luisa Ramé. Y es muy probable que el nombre se leyera mal o se mezclase en el subconsciente pasando de oída a ouija. Y puede que de ahí también pues provenga el nombre de Ouija, según dice esa leyenda. Pero también me gustaría saber, no, seguramente Bria sí que lo sabe, ¿pasó de ser un juego a un objeto maldito? Sí que pasó de ser algo tan inocente a que se torciera todo. Básicamente fue en los años 1920 y 1930, cuando empezaron a aparecer noticias de personas que cometieron crímenes o se volvían locos, alegando que el tablero les dio la orden. Crímenes que, pues bueno, igual luego si quieres los cuento y sabéis un poquito todos de qué crímenes hablo. Después de la película del Exorcista, que muchos seguramente conoceréis, se destruyó también la imagen de que fuera un simple juego familiar. Pasó de ser una forma de hablar con tus seres queridos a ser una puerta abierta para los demonios. Hombre, es que en realidad yo creo que se ve así, ¿no? A ver, yo es que imagínate un juego que estás aquí con tus familiares o con tus amigos y dices, pues nada, no se me ocurre otra cosa que decir, pues sacamos la ouija y vamos a jugar.
No sé, ¿no? Como decir, vamos a jugar a las cartas. No sé, a ver, es que creo que son dos cosas totalmente diferentes, pero yo creo que es más peligroso lo que es vamos, para mí, da más miedo lo que es la Ouija, ¿no? Porque estás preguntándole a cosas que no sabes qué son. Básicamente, pero ten en cuenta también que en aquella época se vendió como algo inocente, se vendió como si fuera nada. Tú lo mueves y ya está, ¿sabes? O sea, no va a pasarte nada malo ni nada. No, no, ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta. De hecho, creo que uno de los propietarios era lo de Hasbro, que era dueño de esto de juguetes. Lo que hablando de creadores, vamos a hablar ahora de William Fuld, ¿vale? Fue, como ha dicho Aura, quien vendió, ¿no? La Ouija, quien la... Sí, digamos que él es quien hizo que hubiera ese boom, ¿no? Es quien la publicitó, quien dio a conocer la Ouija. Pues a William Fuld se le reconocía como el rey de la Ouija. Sin embargo, murió, ¿sabes cómo? No, Murió al caer del techo de su nueva fábrica de 3 pisos. Parece algo inocente, en plan, como si fuera un accidente, ¿no? sí. Pues se decía, es un rumor, que Ujú. el tablero le había ordenado construir esa fábrica en ese lugar específico. Ostras. No es algo que fuera casualidad, no. Es algo que la Ouija había dicho y que pues puede que tenga algo que ver con ese accidente, poniéndole muchas comillas, de muerte de este señor. Sí que es curioso, Y sí. sí, la verdad que sí. Y hablando de muertes, pues os voy a contar las noticias que salieron en 1920, 1930 aproximados. Pues todos son asesinatos, son crímenes. El primero es que 2 mujeres, las cuales no voy a mencionar, pues estas 2 mujeres mataron a otra mujer porque al tablero les dijo que ella era una bruja, pongámosle comillas porque no lo sabemos, y que había matado al marido de una de ellas mediante magia negra. Sin más, no lo sé. No sé si es verdad, si es mentira, no lo sé. No lo sé. Pues me parece muy heavy ese dato, ¿no? Porque es que, en serio, antes de que hables del otro, en serio, a mí me parece en plan de ¿cómo le haces caso a un tablero? Tú imagínate que engaña mucho, imagínate es un demonio, suelen engañar, imagínate que te dice eso solo para ver si le haces caso o no. Qué fuerte. Básicamente. Y pues el siguiente caso, si el primero te ha parecido gracioso, este espérate. Pues una mujer convenció a su hija de 15 años de que matara a su padre a tiros. Y la madre alegó que el tablero le había dicho que era necesario para que ella pudiera casarse con un hombre más joven. Eh, flipo, flipo. De verdad, yo no sé cómo estos casos pueden llegar a estos extremos, en serio. ¿Cómo fue el boom ese de la Ouija? En serio. No, mira, hacemos esto con tu padre porque es que va a venir mi príncipe azul, el más soñado. Tío, ¿no te sobra con coger y decirle al hombre, oye, te dejo y me la aspiro con otro más joven y ya está? No sé, pobre hombre. A ver, habría sido más fácil. Eh... Es que es muy gracioso, chaval. Yo no me creo que la gente haga eso. O sea, es que parece un chiste, no parece de verdad. A ver, yo es que lo veo un poco así rarillo, porque es que en serio, que tú en serio cojas y vayas a tu hija y le digas, oye, haz esto con tu padre porque me lo ha dicho la Ouija. No sé, y encima utilizas a tu hija. O sea, no es que lo hagas tú, Es que es lo que lo hace tiene tu que hacer hija. tu hija.
Exacto. A ver, yo podría entender, por ejemplo, si fuera en aquella época en que, por ejemplo, la religión cristiana era sí o sí tal cual, que era la misma y que no podías divorciarte a menos que uno se muriera. Para ver, lo podría entender. Muchas comillas, vamos a ponerle muchas comillas. Sin embargo, por lo que yo tengo entendido, Estados Unidos no era así. Te daba libertad religiosa. Podías hacer lo que quisieras. Entonces yo Sí, ya no lo entiendo. no sé, yo creo que después de estos dos y a saber cuántos más habrían, no sé, me suena más como, yo qué sé, tipo como esto de reto, te reto a Mm. y la gente se le va la cabeza por ser no sé qué y ¡hala! No sé. O por ejemplo también que hubo una chavala que usó la Ouija para buscar las joyas perdidas de unos familiares. Unos familiares que habían muerto. Y el tablero pues simplemente lo que hizo fue, ha sido tal persona quien las ha escondido. De ahí se quedó la cosa, se ve que discutieron y pues la chavala fue la que dijo que no se jugara con la Ouija porque mentía. Menos mal que alguien dijo algo de eso. A ver, es que tú imagínate, que tú vas a, ¿en serio? ¿Vas a hacer caso a una cosa que no sabes si es verdad o no? Es decir, es como si yo le digo, si le pregunto una cosa, yo qué sé, ¿dónde está el tesoro de no sé dónde? Y me dice, en tal sitio. Pues no me voy a ir a tal sitio a saber si es verdad o no. O si te tiras por un puente, cuando aterrices lo verás. Hombre, No igual sé. sí que ves las joyas perdidas del más allá. Bueno, podría ser, ¿eh? Podría ser. A lo mejor me quiere llevar allí a verlas. Nunca se sabe. ¿Quién sabe? Dejando las risas de otro lado, las enviaremos al más allá por ahora, vamos a indagar un poquito en cómo fueron las sesiones de espiritismos en aquellas épocas, porque es algo curioso de entender el por qué también crearon este tablero si todo aquello era tan difícil. Intuyo que todos habréis visto, o al menos la gran mayoría, habrán visto la película de la Ouija. Nos situamos en que hay una mesa redonda, el medium, todo apagado, y ahí la medium intentando hacer señales. Pues imaginaos ese ambiente, pero sin la Ouija, porque no existía. Exacto. Sí, sí. A ver, antes hacía, en algunas películas no sale la Ouija, pero en cambio sale la típica mesa, ¿vale? Como se hacía antiguamente, la medium, ¿no? Y estaba pues la persona delante y muchas veces decía, coge mis manos, ¿no? Y yo qué sé, hacía de todo, ¿no? Efectivamente, tenemos en cuenta que no se buscaba invocar demonios en ningún momento, sino invitar a los seres queridos o a espíritus guía para pedir consejo. Pero también para muchos será como una actividad social que se podría hacer, por ejemplo, los viernes por la noche. Sí. ¿Qué fenómenos podríamos encontrar en estas sesiones de espiritismo? Pues como hemos dicho antes, golpes, por ejemplo, se contestaban las preguntas mediante golpes en las paredes, en el suelo, en la mesa. A las personas no. También habían mesas giratorias, o por ejemplo la mesa puede empezar a vibrar, inclinarse, o incluso, exagerándolo mucho, podría coger la mesa con sus patitas e irse. Claro, entonces la mesa ahí en plan de, bueno, hola, soy yo, me voy por la puerta, ¿no? No sé, eso sí que me parece un poquillo raro, lo de la mesa de caminar, ¿vale? Sería muy heavy. Tú imagínatelo, una mesa con cuatro patitas, tic, 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 caminando hacia la puerta. Y el otro, ay, que se me va, que se me va. No sé, Como cuando dice cierra la puerta que se va al aire. más o menos, pero esta cierra la puerta que se me va la mesa. Más o menos, a ver,
a ver, es como todo. Yo creo que hay, ¿vale? Que hacían sesiones, ¿vale? Que algunas en algún momento fueron clandestinas, ¿vale? Pero que igual que hay mediums que sí que es verdad que te cuentan todo y que es verdad todo lo que te dicen, sí que hay otros que juegan con las personas y sus sentimientos. Sí. Y eso, pues la verdad es lo que a mí no me mola, ¿no? En plan de que si eres un medium, eres bueno, eres tal, eh, perfecto porque ayudas a la gente, pero si eres de estos que lo único que sabe hacer es sacar pasta y todo eso, pues como que eso no mola, ¿sabes? Pero igualmente que existían antes también pueden existir ahora perfectamente. Eso está claro, eso está claro. Existen antes, existen ahora, ¿vale? A mí lo que no mola es que antes, pues sí, antes sabían todo de ti antes de que vinieras, todas esas cosas, te estudiaban todo como si fueran detectives privados y ala, te lo adivinaban todo. Ahora también pueden hacerlo. Básicamente. También hay unas reglas que se dice que hay que hacer cuando haces la Ouija. ¿No es así? Sí, la primera es nunca hacerla solo, ¿vale? Básicamente, antiguamente se creía que un solo individuo no tiene suficiente energía para controlar quién entraba, quién salía y podía ser poseído o engañado fácilmente. Que me creo que haya pasado. Me lo creo. Y también pues el cierre o adiós, que esta era la regla de oro. Y se explicaba que el tablero era una puerta abierta. Si no movías lo que estabas gastando en ese momento, el vasito, lo que sea, hacia el adiós, la conexión quedaba activa, permitiendo que lo que estuviera hablando pudiera quedarse en la habitación, en la casa o en este mundo en general. Sin embargo, mi regla es no jugar a la Ouija directamente. ¿No es algo recomendado? A ver, es que, a ver, yo lo veo así. A mí no me gusta jugar, es decir, para mí no es un juego. Sé que hay muchos que no sé, tendrás muchas ganas de hablar con tus seres queridos, sé que es mucho pesar, algunos simplemente será por curiosidad, otros simplemente por decir, yo no me lo creo, esto es un juego, vamos a jugar, nunca va a pasar nada, pero no sabes lo que pasa realmente. Yo sí que creo que pasan cosas, esa es mi percepción y creo que no se debería de jugar porque es muy arriesgado y más si no sabes y no lo has hecho nunca. Básicamente. A ver. Al hacerlo te arriesgas de que si por ejemplo te quieres contactar con un ser querido, que no entre ese ser querido a contestarte, sino que entre cualquier otra cosa. Puede ser energía buenísima, energía negativa hasta más no poder. Pueden ser muchas cosas y lo mejor es no hacerlo. Si nos ahorramos sufrimientos y todo. Sobre todo porque a muchísima gente se le olvida cerrar la puerta. Con ese adiós. Así es, sí. Es que muchas veces tampoco, yo creo que, y si lo haces solo, como se dice que no es recomendable, no lo piensas. Y muchas veces, pues mira, como has comentado tú, que habrá pasado más veces con los asesinatos estos, imagínate que esa mujer lo haya hecho sola. Claro, Tableo le ha dicho eso y ella sola y pasó lo que pasó. Por eso digo que no es bueno, no, para mí no. Básicamente. Y pues para continuar alegrando un poquito este ambiente, este episodio, como le hemos dicho, hemos intentado hacerlo de una manera más divertida, Algo diferente. básicamente. Y como hemos tenido risas durante estos minutos que llevamos aquí, estos 20 y pico minutos, pues vamos a contar algunos chistes un poquito graciosos relacionados con la Ouija.
A ver, os voy a contar uno. Soy muy mala contando chistes, pero bueno, allá vamos. Hicimos una sesión de Ouija y preguntamos, ¿hay alguien del más allá? Y la tabla me responde, sí, pero no atiendo a bromas. Es muy bueno el chiste. Voy a contarte yo este a ver qué tal. Este igual también es muy bueno. El otro día intenté hablar con mi abuelo mediante la Ouija. ¿Y qué pasó? ¿Lograste contactar con él? ¿Qué va? Solo me deletreó. Limpia esta tabla que tiene mucho polvo. Vaya. Sí, hasta después de muerto me sigue regañando por no limpiar la casa. Eso también es muy bueno, madre mía. O por ejemplo este también, que dice, ¿por qué los fantasmas nunca usan la Ouija para ligar? Porque prefieren el espíritu Tinder, pero siempre les dan ghosting. Qué malo. Hay algunos que son malísimos, pero... No, no, sí, sí. Pero a ver, sí, tiene su gracia, ¿eh? tengo otro. ¿Sabes por qué los fantasmas no pueden jugar a la Ouija en la oficina? No, ¿por qué? Porque cada vez que intentan deletrear algo, el jefe aparece y les dice menos espiritismo y más espíritu de equipo. Hasta los fantasmas tienen jefe. Ya me jodería a mí morirme, ir al más allá y tener jefe, toma. Joder. Y bueno, finalizando los chistes y antes de acabar este episodio, os voy a dar la primera pista. Las 3:33 de la mañana, la hora maldita. Ir recogiendo pistas y ya, pues cuando lo sepáis, ir poniendo en los comentarios que creéis que haremos el especial de 50 suscriptores. Así que ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal, dándole like y comentándonos si tienes alguna experiencia con la Ouija. Cerramos el umbral y nos vemos en el próximo episodio.